En 1924, durante las festas do Apóstolo de Santiago de Compostela, se organizó un concurso para encontrar al mejor gaiteiro de Galicia. 6 músicos llegaron finalmente a la Praza da Quintana. Entre ellos estaba un joven de 25 años llegado desde Soutelo de Montes. Se llamaba Avelino Cachafeiro. Interpretó La Alborada de Veiga y otra pieza de libre elección. El jurado le concedió el primer premio, dotado con 150 pesetas. Su hermano Castor quedó tercero. Desde aquel día, Avelino quedó ligado para siempre a un nombre: o gaiteiro de Soutelo, el mejor gaiteiro de Galicia. Pero esta historia, para mí, tiene algo especial. Porque Soutelo de Montes no es simplemente el lugar donde nació Avelino Cachafeiro. Es el pueblo donde vivo. Son las calles que recorro cada día, y es el lugar de ser que hoy estamos contando su historia. Y para entender cómo aquel muchacho llegó a convertirse en una leyenda de la música gallega, tenemos que regresar al año 1899. Avelino Cachafeiro Bugallo nació en Soutelo de Montes el 26 de mayo de 1899. Creció en una familia en la que la música formaba parte de la vida cotidiana. Su abuelo Juan y su padre Fermín eran gaiteiros conocidos en la comarca. Pero la gaita de Fermín no era un juguete. Era también su herramienta de trabajo. Según el relato familiar conservado sobre aquellos años, Avelino la cogía a escondidas y se marchaba al monte para practicar. Un día su padre lo escuchó. Comprendió el talento que tenía aquel muchacho y terminó regalándole la gaita. Avelino aprendió también el oficio de herrero y pasó alrededor de 2 años trabajando en Asturias. Pero al regresar a Galicia, alrededor de 1919, la música acabaría marcando definitivamente su camino. Junto a sus hermanos Castor y Bautista y a su padre Fermín, nacieron os Gaiteiros de Soutelo. Aquella familia acabaría formando una de las agrupaciones más influyentes de la música tradicional gallega. Gaitas, tambor y bombo acompañaban un espectáculo en el que también había canto y baile. Recorrían constantemente fiestas y romerías, y llegaron a utilizar un automóvil que les permitía desplazarse grandes distancias entre una actuación y otra. Las fotografías históricas que han llegado hasta nosotros permiten contemplar distintas etapas de aquella formación. En algunas de las imágenes más antiguas, Castor aparece todavía tocando un pequeño frautín. Poco a poco, el nombre de Soutelo de Montes comenzó a escucharse mucho más allá de Terra de Montes, y Avelino empezaba a destacar con una personalidad propia. Entonces llegó 1924. La victoria de Avelino en Santiago multiplicó su fama. Pocos días después, Castelao le dedicaría un artículo titulado O Gaiteiro de Soutelo. Avelino ya no era únicamente un extraordinario músico procedente de una pequeña localidad del interior de Galicia. Comenzaba a convertirse en un símbolo. Y el nombre de Soutelo empezaba a quedar unido para siempre a la gaita. A finales de los años 20, os Gaiteiros de Soutelo dieron otro paso decisivo. Grabaron 6 discos de pizarra de 78 revoluciones, con 12 piezas en total, para Casa Regal. La documentación disponible sitúa aquellas grabaciones entre 1928 y 1929, probablemente en 1929. Entre su repertorio grabado aparecen piezas como La Muiñeira de Chantada, La Foliada de Tenorio, El Fandango de Pontevedra o La Algorada de Rosalía de Castro. Hasta entonces, aquella música vivía principalmente en fiestas, romerías y actuaciones. Ahora podía quedar registrada, podía viajar y, sobre todo, podía sobrevivir al paso del tiempo. En marzo de 1929, Avelino se casó con Josefa Cortizo Nogueira. Las fotografías que conservamos de los dos nos permiten descubrir también al hombre que existía detrás del personaje público. Pero pocos meses después, llegaría una de las aventuras más extraordinarias de su carrera. A finales de 1929, os Gaiteiros de Soutelo embarcaron en Vigo a bordo del Sierra Córdoba, rumbo a Buenos Aires. Para aquella aventura, Camilo Díaz Baliño preparó escenografías inspiradas en Galicia por recomendación de Castelao. La idea era extraordinaria, que los emigrantes gallegos no solo pudiesen escuchar su tierra,
también pudiesen verla representada sobre un escenario. El 29 de noviembre de 1929 comenzaron sus actuaciones en el Teatro Avenida de Buenos Aires. La acogida entre la emigración gallega fue extraordinaria. Años después, el propio Avelino recordaría también actuaciones en Montevideo, Córdoba y Rosario. Un grupo nacido en Soutelo de Montes había salido de estas montañas y conseguido llevar la música de Galicia al otro lado del Atlántico. Pero aquella historia también estuvo acompañada por momentos muy difíciles. Su padre Fermín había fallecido en 1928. Su hermano Bautista murió en 1933. Y en 1936 llegó el golpe definitivo para la trayectoria del grupo. Os gaiteiros de Soutelo tenían previsto representar a Galicia en la Olimpiada Popular de Barcelona, organizada como alternativa a los Juegos Olímpicos de Berlín. Pero la sublevación militar y el comienzo de la Guerra Civil impidieron su celebración. La trayectoria de os gaiteiros de Soutelo quedó prácticamente interrumpida. Una de las grandes historias de la música tradicional gallega había quedado truncada por la guerra. Avelino fue alejándose progresivamente de los grandes escenarios. En 1956 falleció su mujer, Josefa. La pareja había sufrido también la pérdida de su único hijo siendo todavía pequeño. Pero Avelino nunca dejó de ser un artista. Pintó, realizó trabajos de talla, escribió poesía y desarrolló distintos negocios en Soutelo, entre ellos un surtidor de gasolina, una funeraria y el Changüí, una conocida sala de baile y cine. En 1969 publicó Boando Casás da Vida, un libro compuesto por 42 poemas. La gaita se había ido haciendo más silenciosa, pero Avelino continuaba buscando otras formas de expresar su tierra. En una entrevista publicada en 1963, le preguntaron qué hacía falta para ser un buen gaiteiro. Su respuesta fue sencilla: tener alma de artista, saber expresarse y sentir lo que se toca. Probablemente pocas frases puedan explicar mejor su forma de entender la música. Avelino Cachafeiro murió en Soutelo de Montes el 13 de abril de 1972. Pero hay artistas cuya historia no termina cuando dejan de tocar. Más de medio siglo después de su muerte, su presencia continúa formando parte de Soutelo. Está en el monumento dedicado a os gaiteiros de Soutelo. Está en la Praza dos Gaiteiros. Está en las fotografías que todavía guardan muchas familias. Está en los homenajes. Y hoy, su figura vuelve incluso a mirar hacia Soutelo desde un enorme mural que recuerda a quien consiguió convertir el nombre de esta localidad en parte de la historia musical de Galicia. Pero cuanto más investigo la historia de Avelino, más me doy cuenta de algo. El pueblo donde vivo, y en realidad toda Terra de Montes, es un pequeño paraíso artístico. A veces convivimos con los nombres, con las fotografías, con las historias, y no somos plenamente conscientes de todo lo que ha salido de estas montañas. Porque de estas tierras han nacido, han partido o han llevado consigo un pedazo de Terra de Montes personas capaces de llegar muchísimo más lejos. Aquí, en Forcarei, nació Chano Piñeiro, uno de los grandes pioneros del cine gallego. Director de Mama Asunción y Sempre Xonxa, ayudó a demostrar que Galicia podía contar sus propias historias, en su propia lengua y desde su propia mirada. En Soutelo de Montes nació también Virsilio Vieitez. Durante décadas, su cámara retrató a las gentes de esta comarca. Familias, emigrantes, celebraciones, ausencias. Personas corrientes y momentos cotidianos que terminaron convirtiéndose en uno de los grandes testimonios fotográficos de la Galicia rural del siglo XX. Forcarei fue también tierra del pintor Virsilio Blanco. Otra forma de mirar, otra forma de crear. Otra demostración de que estas montañas han producido mucho más talento del que a veces imaginamos. Cine, fotografía, pintura y también interpretación. Mucho más cerca de nuestro tiempo encontramos a Pedro Alonso. Nació en Vigo, pero sus raíces familiares están en Soutelo de Montes, donde transcurrieron importantes recuerdos de su infancia. Y desde aquellas raíces
llegó una carrera capaz de llevarlo a producciones conocidas en medio mundo. Distintas épocas, distintas artes, distintas maneras de contar una historia, pero una misma tierra, Terra de Montes. Y quizá esta sea una de las cosas que más me sorprenden al conocer todas estas historias. Desde un lugar pequeño, también se puede llegar muy lejos. Avelino ya lo había demostrado casi un siglo antes. Y si volvemos a la música, la historia tampoco terminó con Os Gaiteiros de Soutelo. Porque aquí las tradiciones rara vez desaparecen por completo. Pasan de padres a hijos, de tíos a sobrinos, de una generación a la siguiente. Décadas después, apareció otra formación profundamente vinculada a Terra de Montes, Os Diplomáticos do Acordeón. No fueron una continuación directa de Os Gaiteiros de Soutelo. Eran otros tiempos, otros músicos. Y otro instrumento ocupaba ahora el centro del escenario. Pero había algo que los unía de una forma extraordinaria: la familia y la tierra. Entre sus componentes estuvieron Avelino Alberte Fírvida, Juan Bautista Alberte Fírvida y Francisco Alberte Fírvida, sobrinos nietos de Avelino Cachafeiro. Además, José Fírvida Cachafeiro, conocido como Maduro, era sobrino del gaiteiro de Soutelo. Y Avelino Alberte llevaba incluso algo más que su nombre. Era también ahijado de Avelino Cachafeiro. Quizás sea una de las cosas más bonitas de toda esta historia. Décadas después de que la gaita de Avelino fuese abandonando los grandes escenarios, la música seguía sonando dentro de su propia familia. Los instrumentos habían cambiado, los escenarios eran otros, la sociedad era diferente, pero en Terra de Montes la música seguía pasando de unas manos a otras. Os Diplomáticos do Acordeón llevaron además en su repertorio nombres profundamente ligados a este territorio, con piezas como la Foliada de Cachafeiro o la Muiñeira de Forcarei. Quizá por eso el legado de Avelino nunca llegó realmente a desaparecer. Cambió de manos, cambió de escenarios, cambió incluso de instrumentos, pero continuó sonando y continúa sonando hoy. En las nuevas generaciones de gaiteiros y gaiteiras, en las fiestas, en los homenajes, en el monumento de Soutelo, en su plaza, en un mural que vuelve a poner su figura frente a las calles que lo vieron crecer, y en una localidad que continúa llevando con orgullo uno de los nombres más importantes de la música tradicional gallega. Avelino comenzó siendo un muchacho que practicaba con una gaita en las montañas de Terra de Montes. Terminó convertido en uno de los grandes símbolos musicales de Galicia. A veces recorremos cientos o miles de kilómetros buscando historias extraordinarias. Y sin embargo, algunas estaban mucho más cerca. Aquí, en Soutelo de Montes, en las fotografías antiguas de nuestras casas, en los nombres de nuestras plazas, en un monumento que vemos al pasar, en una melodía que continúa sonando generación tras generación. Esta es la tierra donde nació Avelino Cachafeiro. Y también es la tierra desde la que hoy seguimos contando su historia. En 1924, un jurado lo proclamó el mejor gaiteiro de Galicia. Más de un siglo después, quizás su mayor victoria sea otra: que cuando Galicia escucha las palabras «O gaiteiro de Soutelo», todavía sabe perfectamente de quién estamos hablando. Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo. Esto es Conociendo Terra de Montes. Y cuanto más conocemos esta tierra, más historias aparecen. Historias de músicos, cineastas, fotógrafos, pintores, actores y personas que un día partieron desde estas montañas y consiguieron llegar mucho más lejos. Si quieres seguir descubriendo conmigo sus lugares y sus protagonistas, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje.